Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, conformado oficialmente a partir del 20 de julio de 1928. Pero antes de narrar la historia de esa conformación, hablemos de unos hitos o quizás unas catástrofes que fueron conduciendo a su conformación. Nos ubicamos 8 años antes, noviembre de 1920, cuando se incendia la primera oficina de telégrafos y de correspondencia o de correos que tenía la ciudad, ubicada en el entorno de la Plaza de Caicedo. Cuando se produce este incendio nos damos cuenta que no estamos preparados para combatir un incendio. Esto traería dos consecuencias positivas. La primera es que se le pide a la red de a los que estaban construyendo o instalando el alcantarillado, que en ese momento estaban en la instalación, que por favor ubiquen al menos unos hidrantes en la ciudad. Y en ese momento, en esta esquina de la carrera cuarta con calle 11, se ubica en ese punto uno de los hidrantes. No puedo afirmar que la estructura que hoy vemos sea la misma de 1921, probablemente no, pero como red sí quedó ubicada en este punto. El segundo hecho derivado de ese incendio de la oficina de correos es que se importa la primera manguera. Es traída de Europa, llega a Cali la primera manguera, hacen las pruebas el 3 de marzo de 1921 y se dan cuenta de que para ellos funciona bien porque el alcance del chorro de la manguera alcanza la altura de una vivienda de un piso. Eso sería un error que luego nos costaría caro. Posteriormente, en 1925, ocurre aquel terremoto del domingo 7 de junio, aquel terremoto fuertísimo que tumbaría la ermita, que afectaría la iglesia de San Pedro de aquí en la Plaza de Caicedo, y eso invitaría a que se conforme una red de voluntarios llamados los apagadores de fuego. Esta red de voluntarios estaba liderada por el señor Gonzalo Lourido, y lo que hacían era, sin tener la experticia, sin tener la preparación, simplemente un ánimo y una voluntad de socorrer en la ciudad. Todo esto que estamos mencionando fue antes de que se crearan los bomberos. Y ocurriría en junio de 1928 el tercer hecho catastrófico previo a la creación de los bomberos, que ocurriría aquí, donde nos encontramos en el cruce de la carrera tercera con calle 12, donde hoy ocupa el Teatro Jorge Isaacs, levantado en 1931. Pero ¿qué pasaría en ese junio de 1928? Un incendio, nuevamente. Era muy frecuente los incendios de los teatros. Ocurre el incendio en este momento en plena presentación de una función, una película que se llamaba La Edad Peligrosa. Y cuando está en la transmisión, se enciende donde está el proyector, el tipo que hacía las proyecciones de películas, se incendia y finalmente incendia todo el teatro. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, evacúan, pero la gente afuera se para a ver cómo ya un edificio de 3 pisos se consume. Traen la manguera, pero pues la manguera, como vimos ahora, alcanzaba solo una altura de un piso, el edificio tenía 3, no había nada que hacer. Llaman en ese momento al cuerpo de bomberos, que sí estaba conformado, que fue en Pereira. Pero imagínense un cuerpo de bomberos que está en Pereira, porque Cali no tenía, mientras llegó, pues no había nada que hacer y perdimos un teatro que se llamaba Teatro Salón Moderno. Y con el incendio del Teatro Salón Moderno quedó evidente que se tenía que constituir oficialmente un cuerpo de bomberos. Y ahí es donde entra en la historia uno de los mejores alcaldes que hemos tenido, el doctor Nicolás Ramos Hidalgo, porque el que ha elegido como alcalde es electo y él, por ser abogado, crea el marco jurídico que permite formalmente la creación, ahora sí, de los bomberos, lo cual le permitiría recibir algunos insumos, la gran mayoría también provenientes de la caridad. De todas maneras, este hecho de la aparición del doctor Nicolás Ramos Hidalgo sería como el hito para que el 20 de julio de 1928, junto a la estatua de Simón Bolívar, donde nos encontramos en el Paseo Bolívar, rindieran juramento ante el alcalde los primeros 40 bomberos voluntarios, siendo a partir de esta fecha lo que se definió como el inicio formal u oficial del Cuerpo de Bomberos de Cali. Nos encontramos en este momento al lado del Centro Administrativo Municipal CAM, en un sector que hoy le llaman el Parque de las Piedras. Alguna vez le llamaron a ese sector el Parque de los Periodistas. ¿Por qué estamos en este punto? Porque la primera conformación de los bomberos, como lo decía, el 20 de julio de 1928, en esta zona funcionaba, donde está el CAM, funcionaba el Batallón Pichincha, pero enseguida funcionaba una fábrica de cervezas llamada Cervecería Alemana Los Andes en este sector. Sería esta fábrica de cerveza la que permite de que en su parqueadero, que quedaba en esta zona, contiguo al batallón, en ese parqueadero se ubicara el primer, digámoslo, cuartel. Era realmente una caseta de no más de 5 metros de ancho, quizás por 10 de profundidad, muy pequeña, pero le permitieron usar a los bomberos esta ubicación y aquí guardarían su primer carro. Este carro, ¿quién lo aportó? Un señor querido para los caleños de esa época, conocido como llamado Francisco Uribe, Pacho Uribe, que tenía una empresa de transportes. Él dona el primer camión al que se le hacen unas adaptaciones con un tanque y unas mangueras y sería el primer camioncito que tendrían los bomberos en este punto. Digamos que técnicamente hablando no creo que le alcance a dar a esa caseta de madera como para llamarlo cuartel,
pero sin embargo este fue el primer punto de operaciones. Otro beneficio, otro regalo que le quiso dar a la ciudad la empresa de Cervecería Los Andes, que estaba aquí ubicada, además de permitirle ubicar aquí la caseta, fue que tenía un edificio bastante alto y en la parte más alta le permiten ubicar una sirena. Ahí quedó la primera sirena de bomberos en la parte alta de la torre del edificio de Cervecería Los Andes. Tendríamos entonces el primer comandante que le dieron por todo el beneficio y los aportes que le dio al cuerpo de bomberos al señor Francisco Uribe, que sería el primer comandante del cuerpo de bomberos de Cali. ¿Y cuáles serían las dos primeras conflagraciones en las que participó nuestro cuerpo de bomberos? Se tiene registro de que en 1928, en julio, el 31 de julio, en un sector que quedaba aquí al frente, se le llama el barrio La María, allí ocurre el primer incendio. Entonces exactamente como un mes luego de su conformación tendrían el ensayo, afortunadamente muy cerca, y pudieron apagarlo. Y el segundo incendio, el que más se conoce, fue una sombrerería llamada La Covadonga. Este nombre Covadonga luego se usaría para una panadería conocida también en Cali. Este incendio ocurriría en la carrera cuarta entre calles 14 y 15 y fue como el segundo ensayo. Este ya ocurriría el 31 de octubre de 1928. Debo mencionar un hecho relevante con la creación de los bomberos, y es que desde su conformación quedó subordinado por direccionamiento militar. Esto quiere decir que no dependía ni de la alcaldía ni de la gobernación. Y de esa manera llegamos al año 1929, cuando el que era su primer comandante, Francisco Uribe, ordena la creación o construcción, ahora sí, de un cuartel formal, y esa ubicación sería donde estamos ubicados en este momento. Esta zona verde, que se conoce hoy como el Parque Uribe, sería el punto donde se ubicó ese cuartel. Para poderlo construir tuvieron que hacer un levantamiento del terreno porque era una zona de playa en un charco que se le conoció como el Charco del Trincho. Años después, ya en 1936, se construye este puente de arcos blancos que fue bautizado en honor al presidente Alfonso López Pumarejo, como lo decía, inaugurado en 1936. Y es aquí donde arrancaría ese cuartel, que se terminaría ya cuando llegó el segundo comandante, el señor Luis Fischer von Becker. Y él lo inaugura entre el año 31 y 1933 y funcionaría aquí un hito muy reconocido, el antiguo cuartel de bomberos, hasta que lamentablemente en el mes de agosto de 1975 es demolido, porque por aquí se dieron las obras que se conocieron como el Anillo Central en 1974 y necesitaban transformar toda esta zona y tomar una decisión. A mi modo de ver, no era necesaria la demolición, pudo haberse conservado para algún hito, pero bueno, finalmente es demolido. Y hasta ahí perderíamos lo que fue el cuartel de bomberos en 1975. Esto para nosotros es una reliquia histórica valiosísima para Bomberos Cali. Yo fui bombero voluntario en Popayán por unos 5 años más o menos, y luego cuando me trasladé a la ciudad de Cali por cuestiones de trabajo, entré a Bomberos Cali y llevo 34 años de bombero voluntario de Santiago de Cali. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues como siempre tuve la inquietud de ayudar a la ciudad. Para mí ha sido un éxito el haber podido aportar en la ayuda a la ciudad desde el voluntariado que es Bomberos Voluntarios Cali. Soy ingeniero civil de la Universidad del Cauca, pero mis labores profesionales las desarrollé en la ciudad de Cali. Vivo muy apasionado con la ciudad porque la ciudad me brindó la posibilidad de tener bien a mi familia y mi gusto, que es ser bombero. ¿Por qué el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali es uno de los mejores de Colombia? Bueno, eso se los debemos a los señores comandantes que hemos tenido siempre, que se preocuparon por tecnificar, si se puede llamar así, desde sus inicios la institución bomberil. Entonces nos fuimos capacitando, fuimos entrenándonos, y hoy en día somos una de las instituciones reconocidas nacional e internacionalmente. Hoy en día hacemos parte de la OVA, que es la Organización de Bomberos Americanos. Fuimos de la presidencia de ella y hoy en día hacemos parte de la junta directiva. No podíamos terminar esta historia sin mencionar al menos 4 hitos rápidamente relacionados con los bomberos. El hito número 1, en 1928 se nombra la primera comandante honoraria
de los bomberos, la señora Ida Fischer von Becker. Hito número 2, en 1929, al año siguiente, se importa la primera máquina que trajeron los bomberos, que se llamó la Meriwether, una máquina que tenía la suficiente fuerza para succionar agua de los hidrantes. Y el hito número 3, la participación que tuvieron los bomberos en la explosión del 7 de agosto de 1956, donde su aporte a la ciudad fue supremamente relevante. Y el último hito, no dejar de lado el hecho de que sobre máquinas de los bomberos los caleños también las han usado para presentar en ellas a personajes o a hechos de la ciudad. Por ejemplo, cuando queda campeón un equipo de fútbol, pues ustedes saben que lo suben sobre la máquina de bomberos como un honor para ellos. En 1949 el cardenal Micara, que vino para el evento del Congreso Eucarístico Bolivariano, también nos subieron una máquina de bomberos. Y así nos despedimos en este video donde hemos hecho un pequeño homenaje para rendirle a los bomberos que son voluntarios. Un agradecimiento al comandante capitán Francisco Díaz, al capitán Odulio Vargas, que nos permitió estar en las instalaciones y contar su historia, pero también llamo aquí un agradecimiento para el comandante anterior de bomberos, el capitán Roberto Duque, porque él empezó con esto de compilar historias, que afortunadamente yo pertenecía a ese equipo y puedo narrar la historia que hemos comentado. El cuerpo de bomberos voluntarios, de los que mayor credibilidad y afectos de la ciudadanía caleña tienen. Gracias a ellos, y con esto cerramos la historia.